día. Ante todo, los agradecimientos de rigor a los organizadores del evento, particularmente a Andrés, por invitarme nuevamente a formar parte de esta iniciativa tan importante. Yo tengo el desafío de hablar antes del almuerzo, que es un momento crítico donde todas las panzas crujen, así que voy a tratar de hacerlo de manera concreta y concisa. Creo que era anoche que, conversando los invitados en planta baja, hablábamos de lo importante que había sido la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría en las relaciones internacionales contemporáneas. A tal punto, esto fue importante y marca un hito, que aparecen muchos autores vaticinando en lo que a la seguridad y a los conflictos se refiere, el inicio de nuevas épocas signadas por características novedosas. Probablemente el caso más conocido sea el de Huntington, que dijo que, bueno, que con el fin de la confrontación este-oeste, los nuevos conflictos que se avecinaban no iban a ser de naturaleza ideológica, sino que iban a ser de naturaleza civilizacional, si se me permite. Hay otros autores que dijeron que los próximos conflictos iban a darse más en clave económica que en clave ideológica, y hubo, y a esto apunto, algunos autores que vaticinaron que la raíz de los próximos conflictos políticos de envergadura en las relaciones internacionales iba a pasar por la cuestión de los recursos naturales. Entendiendo, hay muchas, por supuesto, definiciones de recursos naturales. Una de tantas es la que ustedes están viendo en placa, que habla de los recursos naturales como bienes materiales que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosas para nuestras sociedades porque contribuyen a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo. De los múltiples criterios de clasificación sobre los recursos naturales, y no voy a abundar en esto porque ayer tuvieron exposiciones mucho más profundas que la mía por parte de la gente del CADIC, simplemente les recuerdo que se los suele discriminar en recursos naturales y en recursos renovables y no renovables, siendo que los recursos renovables son aquellos que se regeneran por encima del nivel o tasa de extracción, aunque siempre hay que tener cuidado con su uso excesivo, con su explotación excesiva, porque puede dar lugar al agotamiento, mientras que los recursos no renovables son aquellos que no se regeneran o en caso de regeneramiento lo hacen por debajo de la tasa de extracción. Yo particularmente creo que el vínculo entre conflicto y recursos naturales no solamente no es nuevo, sino que es antiquísimo. Uno cuando empieza a rastrear se encuentra con que la inmensa mayoría de los conflictos armados que se han sucedido en este mundo desde las noches de los tiempos hasta la actualidad han tenido que ver directa o indirectamente con el control, con el acceso, con el manejo de recursos naturales. Sin embargo, asistimos a una suerte de revival de esta cuestión, donde yo particularmente creo que juega un papel muy importante un autor, probablemente conocido por ustedes, que es Michael Clerc, ¿no? Clerc es a la cuestión de los recursos naturales lo que Huntington es a la cuestión del choque de civilizaciones, digamos, ¿no? Es un autor que me parece que pone sobre el tapete y reaviva esta cuestión de los recursos naturales. Bueno, ¿y qué es lo que dice Clerc? Clerc lo que dice es que los conflictos del futuro van a estar dados por el acceso y el control de los recursos naturales. Y fíjense que yo digo acceso y control y no digo posesión, porque, y África es un ejemplo cotidiano en este sentido, la posesión del recurso natural no necesariamente significa que quien lo posea lo pueda extraer ni que lo esté controlando.
Hoy, por citar un ejemplo, el Congo probablemente sea uno de los países, por lo menos técnicamente hablando, más ricos del mundo, con reservas de cobalto, con reservas de coltán, lo que se conoce como minerales raros, y sin embargo, fíjense ustedes lo que es el Congo. ¿Sí? Pero los conflictos del futuro, nos dice Michael Clerc, van a estar dados predominantemente por el acceso y el control de los recursos naturales. Esto da lugar a una nueva geografía en materia de relaciones internacionales, lo que él llama una nueva geografía de los conflictos, donde las líneas de falla, por utilizar una palabra muy recurrida, sobre todo en el lenguaje de la geopolítica, las líneas de falla van a estar dadas por los lugares donde se encuentran los recursos y por las vías que siguen estos recursos en destino hacia sus consumidores finales. En relación a esto, hay dos causas muy claras que emergen propiciando esta nueva coyuntura. Por un lado, el crecimiento demográfico. Piensen ustedes que en época de la Segunda Guerra Mundial éramos en el mundo menos de 3.000 millones de personas. Terminamos el siglo XX con ligeramente más de 6.000 millones de personas. Ya estamos en 7.000, dicen algunos, y la curva se prolonga hasta los 8.500 millones de personas a mediados del presente siglo. Esto significa una mayor demanda de alimentos, sobre todo de países como China, ¿no?, que se le han dado por hacer las 4 comidas diarias, y esto ha generado un verdadero cataclismo alimentario mundial. Y además hay una creciente demanda de bienes, producto del crecimiento del Producto Bruto Mundial. El Producto Bruto Mundial creció en un 850% aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por un lado, el crecimiento demográfico es uno de los factores que inciden en este estado de cosas, y por el otro lado tenemos el aumento y la aceleración de los procesos de desarrollo industrial, lo cual hace que se demanden cada vez más materias primas y recursos naturales. Hablábamos de China. La estimación es que en las primeras 2 décadas del corriente siglo, China incrementa su demanda de petróleo en un 150% y su demanda de gas en un 1000%. Lo cierto es que China no tiene ni ese petróleo ni ese gas, con lo cual habría que pensar eso de dónde va a salir, ¿sí? Tengamos en cuenta que muchos de los recursos naturales para satisfacer esta demanda, tanto la China como la de otros países, son recursos que no son renovables, particularmente el petróleo y el gas, que el incremento de la demanda conjugado con una disminución de la oferta, porque los recursos son finitos, hace que se incrementen los precios, y esta finitud, esta carencia de los recursos naturales, está haciendo que las potencias centrales y los países emergentes estén dedicando cada vez más recursos políticos, económicos y también militares a la obtención de estos recursos, ¿sí? Y tengamos también en cuenta que muchos de los países que hoy, y el Congo es un ejemplo, poseen estos recursos naturales, tienen profundos problemas internos de clivaje político, tribal, étnico, religioso, tienen fenómenos de separatismo que muchas veces se combinan sinérgicamente con la cuestión de los recursos para dar lugar a conflictos armados o guerras civiles, como vemos hoy por hoy en muchos lugares de África. Son estados débiles, son estados con recursos limitados, para los cuales es muy dificultoso el diseño y la ejecución de políticas públicas para preservar estos recursos, y esto facilita el accionar de países que pretenden lograr ese acceso y ese control al cual estábamos haciendo referencia. Esto, en conjunto, es lo que hoy se conoce en la jerga de las relaciones internacionales bajo el concepto de guerra de los recursos, ¿sí?
Probablemente el libro más conocido de Michael Clerc sea el que ustedes están viendo en pantalla. Y yo seleccioné esta frase porque me parece que es particularmente relevante, ¿sí? Hoy esta cuestión de la guerra de los recursos es un tema de agenda de relaciones internacionales, de seguridad internacional específicamente, y todavía más específicamente es un tema de interés de la polemología, que es esa disciplina que lo que hace es estudiar científicamente a los conflictos armados en tanto fenómenos sociales. No son los únicos enfoques, lo de la guerra de los recursos, que están en boga en estos momentos y que nos ayudan a revalorizar a los recursos naturales. También ustedes habrán escuchado hablar del concepto de seguridad humana. El concepto de seguridad humana ha cumplido 20 años, 21 años en rigor de verdad. Es un concepto que emana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, y hay dos aspectos de la seguridad humana que tienen íntima vinculación con los recursos naturales. Uno de ellos es la seguridad alimentaria, que esencialmente apunta al derecho a la alimentación como uno de los derechos humanos que fueron aprobados por las Naciones Unidas en la Declaración de 1948. Y en este sentido ya podríamos empezar a hablar de América Latina. América Latina incluye, y estos son datos de la FAO, 5 de los 10 países más ricos del mundo en términos de biodiversidad. Tenemos más de un tercio de la superficie cultivada a nivel mundial, y tenemos casi la tercera parte de las áreas forestales. El informe de la FAO específicamente nos está hablando del vínculo que hay entre seguridad alimentaria y control de los recursos naturales. ¿Dónde lo hace? En el párrafo que está al pie de la placa, que es un párrafo citado textual. El otro aspecto de la seguridad humana que tiene que ver con los recursos naturales, por supuesto, es la seguridad ambiental, que refiere a la necesidad de una adecuada preservación y administración de los recursos naturales que emplea el hombre buscando su productividad óptima. Productividad óptima no significa mayor productividad, significa una productividad que no afecte a los ecosistemas, que garantice la sustentabilidad del recurso y no una explotación irracional que nos conduzca rápidamente a su agotamiento. Y quiero contarles que estos planteos de Michael Clerc y de la seguridad humana también reciben aportes desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales. Hay en materia de teoría de las relaciones internacionales, probablemente de la mano del neorrealismo que mencionaba, o del neorrealismo clásico que mencionaba Iván, o desde otras vertientes, una revalorización de lo que tiene que ver con el control de los recursos, ¿sí? Porque otorgan valor militar y económico, porque su exportación garantiza fuertes ingresos de divisas, porque su control permite un mejor posicionamiento en la jerarquía internacional. Y acá emerge, a caballo de esto, el concepto de recursos naturales estratégicos. ¿Qué es esto de los recursos naturales estratégicos? El concepto de recurso natural estratégico surge en los Estados Unidos en épocas de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se consideraba que un recurso natural estratégico era aquel cuyo control o posesión facilitaba decisivamente el esfuerzo bélico. Eran más bien recursos destinados a la industria militar. En cambio, los recursos críticos, en lugar de estratégicos, eran aquellos que tenían que ver con el esfuerzo económico. Hoy por hoy, bajo el concepto de recurso natural estratégico, se entiende a todos esos recursos cuyo control, cuya posesión, como les decía anteriormente, inciden decisivamente en el posicionamiento del país, en la salud y en el bienestar de su economía. Y en este contexto hay una gran cantidad
de recursos naturales tipificados como estratégicos a nivel mundial, y fíjense cuántos de todos estos, para ir abreviando la cosa, están presentes en América Latina en general, en América del Sur todavía más específicamente, y si ustedes quieren, en el Atlántico Sur, a contar por el petróleo y todos los minerales que se encuentran en forma de nódulos en nuestra plataforma. Precisamente hablando de esto, hoy por hoy hay más de 40 pleitos, ya que hablamos del Atlántico Sur, por soberanía vigentes a nivel mundial que involucran a 2 o más naciones. ¿Saben ustedes cuál es, en términos de superficie, el pleito territorial de características marítimas más grande e importante del mundo hoy? ¿Cuál es? El que tiene que ver con los espacios marítimos adyacentes a los 3 archipiélagos que están en disputa con Gran Bretaña. ¿Sí? Entonces, digo esto para remarcar el vínculo que hay entre recursos naturales estratégicos y conflicto, la idea de conflicto. En el mundo todavía hay casi 20% de las fronteras están en discusión. ¿Por qué se discute? Se discute por recursos. ¿Cuál es, si me permitís, la raíz profunda de la discusión soberana que están teniendo en estos momentos Chile y Perú? O sea, no pasa desapercibido que es una zona de importancia histícola muy grande. ¿Sí? Hacia fines de siglo, un centro de estudios español, la CIP, estableció que solamente en una década en el mundo hubo 5 millones de muertos, 6 millones de refugiados y más de 15 millones de desplazados por cuestiones asociadas al control de los recursos naturales. Y si todo esto no fuera suficiente, démonos una vuelta, como les decía, por África y veamos lo que pasa en Angola, en Liberia, en Congo, en Sudán, en Sierra Leona, para comprobar esta íntima vinculación. Dentro de los recursos naturales estratégicos, cobra, para acelerar la ponencia, cobra una gran importancia la cuestión de los alimentos y la cuestión de la energía. Y cuando hablamos de energía, esencialmente estamos hablando de petróleo, subsidiariamente de gas. No hay ningún estudio serio que desmienta que el petróleo va a seguir constituyendo, y este es un dato que puede gustar o no, es un dato, la base de la matriz energética mundial durante el próximo medio siglo. Hoy por hoy, la energía nuclear aporta menos del 20% a la generación de energía mundial, y algunos aseveran que con eventos como el de Fukushima mediante y todo el replanteo del empleo de la energía nuclear que trajo aparejado, por ejemplo, Alemania, tengo entendido que ha suspendido lo que es energía nuclear, se ha comprometido, esto no va a ser otra cosa que reforzarse y profundizarse en el corto plazo. Entonces acá aparece un concepto que es el concepto de seguridad energética o de seguridad de los recursos energéticos, que tiene que ver con el control y con el acceso, como decíamos hoy, de recursos naturales que tienen que ver con, son fuentes de energía asequibles, sobre todo petróleo y gas. ¿Qué nos dice la perspectiva estratégica en lo que hace a seguridad energética? Ya sabemos, por un lado, que va a seguir siendo el petróleo y el gas la base de la matriz energética mundial. Eso en términos cualitativos. Y cuantitativos, ¿qué es lo que se supone que va a pasar? La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, a través de publicaciones especializadas como el World Energy Outlook, dice que en junio de este año, esta es la última cifra que existe, en junio de este año la
producción de petróleo en el mundo fue de 89 millones de barriles por día. De esos 89 millones de barriles, 18 con algo, se los lleva a Estados Unidos. En 10 años aproximadamente, un poco más, la demanda de petróleo en el mundo va a saltar de 89 millones de barriles a 120. Y estas son las estimaciones más conservadoras, que hablan a su vez de cierta autosuficiencia energética de los Estados Unidos a través de la explotación de lo que es el shale, lo que nosotros tenemos en Vaca Muerta, digamos, ¿sí? Ahora, y si eso no fuera así, la demanda sería todavía mayor, ¿sí? Y en el marco de este incremento de la demanda de petróleo, lo que se ve es que las explotaciones se están orientando hacia áreas que tradicionalmente no eran, valga la redundancia, tradicionales en su explotación. No va a ser el Medio Oriente el foco de las nuevas prospecciones y explotaciones petroleras, sino que van a ser otras partes del mundo, y nuevamente acá me parece que hay que incluir al Atlántico Sur y específicamente a la cuenca de Malvinas. ¿Cómo ha impactado todo este escenario que yo acabo de compartir con ustedes en América Latina? Pues bien, en América Latina hay una clara revalorización de la cuestión de los recursos naturales, y hay una clara revalorización de la cuestión de los recursos naturales como tema de seguridad. Esto se puede ver en los libros blancos, esto se puede ver en la estrategia de seguridad de Chile, esto se puede ver en la política y en la estrategia de seguridad de Brasil, esto se puede ver en Bolivia, incluso, ahí el tema es el litio, esto se puede ver en Venezuela, esto se puede ver en Colombia. Todos los países, por lo menos de América del Sur, acusan recibo y lo plasman en su aparato, en su andamiaje normativo, de la revalorización que tiene la cuestión de los recursos naturales. Específicamente en nuestro caso, en el libro blanco original, en el de 1999, esto ya está planteado y vuelve a plantearse en el libro blanco de la defensa del Bicentenario, que es el que está actualmente vigente. Capítulo 2, si yo mal no recuerdo, del libro blanco, ustedes van a ver lo que dice en pantalla. Eso es lo que decimos los argentinos. Y como si esto no fuera suficiente, en todo caso después la placa queda a disposición de todos ustedes. En la presentación del libro blanco, la señora presidenta explícitamente lo dice. Cualquier agresión externa, está hablando de defensa, no está hablando de educación, ¿no? Cualquier agresión externa contra un país de la región en búsqueda de sus recursos afecta también los intereses estratégicos de la Argentina. Estas declamaciones en el plano de lo multilateral también se han plasmado. Se han plasmado en, por ejemplo, la UNASUR. La UNASUR, que todos conocemos, le ha encomendado a la CEPAL un estudio sobre los recursos, y la CEPAL nos viene a contar, yo no los quiero aburrir con cifras, por eso no lo puse en placa, pero permítanme que se los cuente, que los países de América del Sur, ya ni siquiera América Latina, América del Sur, los países miembros de la Unión, cuentan con el 65% de las reservas mundiales de litio, 42% de plata, 38% de cobre, claramente ahí está posicionado Chile, 33% de estaño, 21% de hierro, 20% de bauxita, 14% de níquel, y si bien no hay porcentajes, hay una referencia clara a las cuencas petroleras que empiezan a descubrirse, y se hace una mención específica al presal brasilero, claramente, y a la cuenca de Malvinas. Siendo un tema de defensa, esto lo ha tomado el Consejo de Defensa Sudamericano. Fíjense, más específicamente todavía, Emma Mejía, que la colombiana que ejerció la Secretaría pro tempore del Consejo de Defensa Sudamericano,
hizo declaraciones públicas en el cual decía que ella veía que la principal misión de las Fuerzas Armadas, donde dice ejércitos hay que entender Fuerzas Armadas, de nuestra región, iba a estar apuntada a la cuestión de la defensa de los recursos naturales. Y el Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Sudamericano, que funciona en Buenos Aires, nosotros somos sede de ese Centro de Estudios Estratégicos, en estos momentos está elaborando una prospectiva estratégica basada en la defensa de los recursos naturales, que se estima podría ser un elemento aglutinador y estructurador de algún tipo de mecanismo de seguridad colectiva. Entonces, luego de hacer, y ya este es el cierre de mi exposición, recapitulando, hay una revalorización de los recursos naturales a nivel global en el ámbito de las relaciones internacionales y sobre todo en el campo de la seguridad. Dentro de esa revalorización de los recursos naturales cobra particular importancia la cuestión de los recursos estratégicos. Dentro de los recursos estratégicos tiene particular importancia los recursos energéticos, y en todo este marco América Latina no se hace la distraída, sino que toma debida nota de esta situación a través de la UNASUR y en lo que hace a la defensa a través del Consejo de Defensa Sudamericano. Entonces, dado todo esto, lo que yo en lo personal percibo es cierta falta de coherencia entre discurso y acción en lo que refiere a nuestro país, ¿no? Por momentos, cuando uno contrasta los datos de la realidad con las declaraciones, pareciera ser que tenemos una mansión lujosa en el medio de un barrio repleto de peligros y gritamos a los cuatro vientos que nos pueden robar, que nos pueden robar, que nos pueden robar, pero no hacemos nada para que nos roben. Entonces, yo creo que no hay cierta, no quiero decir incoherencia, porque puede sonar como muy fuerte, pero hay cierta disociación entre lo que es el discurso y la valorización que se desprende del discurso y lo que es la acción en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. Yo creo que esta disociación, esta diferencia entre el dicho y el hecho, no es atinada, no es acertada, es peligrosa y se hace particularmente nítida en el caso del Atlántico Sur. Personalmente creo que no es el único caso. Con las salvedades del caso uno ve la radarización de la frontera norte y parece lo mismo, digamos, del dicho al hecho hay un largo trecho, como dice el dicho popular, pero en definitiva yo creo que la Argentina ha sancionado en esta democracia que tenemos y que ha cumplido sus 30 años, ha generado la ley de defensa, ha generado la ley de seguridad interior, ha promovido la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas en el año 98, ha reglamentado la ley con el decreto 767, ha sancionado un año después el decreto que establece el planeamiento por capacidades, entonces el decreto 1729. Con lo cual creo que no debemos perder más tiempo los argentinos y para ser consecuentes con nuestra valorización de la amenaza de los recursos naturales, deberíamos asignar los recursos necesarios para tener una mayor presencia y consecuentemente una mayor capacidad de control en nuestra mar territorial. Porque si no, vamos a seguir teniendo una profunda diferencia entre lo que declamamos y lo que efectivamente estamos haciendo, ¿sí? Entonces, yo cerraría con esa frase de Ortega y Gasset de argentinos a las cosas, tan utilizada, pero que creo que viene a cuento en estas circunstancias. Muchas gracias.